Bueno, continuamos un poco entonces, segunda parte de la clase de hoy. Estamos hablando de los factores que pueden limitar la movilidad de una proteína. Hablamos de la formación, asociación de varias proteínas para la formación de complejos macromoleculares, anclaje a elementos citoplasmáticos, anclaje a elementos matriciales, la combinación de ambos y la quinta era la presencia de las zónulas ocludens. Cris, Sí. la última, ¿puedes hacer como un repasito así rápido? ¿Qué era? Esto lo estamos por comentar completo, justamente. Dale, Sí. dale. Las células ocludens, entonces, ya sabemos que las células ocludens corresponden a otro tema, en realidad se las estudia en otro tema, que es el tema de especializaciones de membrana. ¿Sí? Cuando ustedes estudian el tema de especializaciones, la facultad lo va a dar como con otro título, ¿sí? Que se llaman uniones celulares. De todas estas especializaciones, que yo ya les comenté que se dividen en apical, lateral y basal, las de la parte apical, la facultad poco y nada lo que habla, les comentan algún que otro tema, algunas características, pero no se detiene mucho a hablar de eso, ¿sí? Lo que la facultad le da principal atención es a lo que tenga que ver con las especializaciones laterales y basales. ¿Por qué en particular se centra en estas? Porque estas especializaciones laterales y basales van a permitirle a las células poder unirse con otras células o con componentes de la matriz extracelular. Las uniones que se van a establecer con estas especializaciones, llamadas para la facultad uniones de anclaje, van a permitir justamente esto que les estoy comentando: conectar dos células entre sí o conectar a la célula con la matriz extracelular. Estos medios de unión célula con célula o célula con matriz brindan resistencia a un tejido frente a estiramientos, tracciones o tensiones en la mayoría de ellas. Todo lo que vimos como uniones de anclaje abarcaba lo que era la zónula adherens, la mácula adherens o desmosoma, el hemidesmosoma y una cuarta unión especial que se llama contacto focal, que no está puesta en este cuadro. Todas esas uniones de anclaje, que son las que les nombré recién, básicamente, ¿sí? Lo repito, las uniones de anclaje van a ser uniones célula con célula o célula con matriz. Vamos a tener a la zónula adherens y a la mácula adherens, estos dos que tienen la llave acá, son uniones de anclaje. Este otro que tiene la llave acá también, que es el hemidesmosoma, también es una unión de anclaje. Y a estos tres le sumamos el cuarto, que es el contacto focal. Estas uniones todas brindan resistencia a estiramiento, tracción o tensión de un tejido. ¿Sí? Las uniones célula con célula, generalmente para establecerse, van a participar proteínas transmembrana y proteínas periféricas en estas uniones de anclaje, que eso lo vamos a tener que estudiar con mucho detenimiento cuando veamos la parte de especializaciones de membrana. Pero a las que se le hace principalmente hincapié son las transmembranas. Yo les dije que cuando estudiábamos las especializaciones, ¿sí? Yo les dije que cuando íbamos a estudiar las especializaciones, nos podíamos encontrar con algunas proteínas transmembrana y otras periféricas. Las transmembranas, recuerden este cuadrado que yo marco acá entre las dos células, lo amplío acá y veo citoplasma de una célula, citoplasma de su vecina, membrana plasmática de ambas células, y este espacio que queda entre ambas células sería el espacio intercelular, ¿sí? Que es parte de la matriz, ¿sí? Está fuera de la célula, o sea que es parte de la matriz inter o extracelular.
¿Qué vemos acá? Vemos estas verdes que están acá serían las proteínas transmembrana que participan, proteínas transmembrana de adhesión o integrales, son integrales en clasificación. Vemos, ahí está puesto como un recuadro en verde, no es un cuadro completo, pero está en verde para indicar que las que están en verde acá son estas, ¿sí? Y en las proteínas transmembranas ya dijimos los sectores que tenía una proteína transmembrana. Un sector transmembrana que atraviesa la membrana, un sector extracelular o intercelular que ¿para qué servía? Para separar a dos células vecinas. No para separar. El sector extracelular de una transmembrana. ¿Qué hacía? ¿Se podía conectar con quién? Con otra proteína. Con otra proteína transmembrana, con el sector extracelular de otra proteína transmembrana, ya sea de otra célula o O de la misma célula. de la misma célula. Eso es lo que dijimos que hacía el sector extracelular de una proteína transmembrana. Y el otro sector que vemos acá es el sector citoplasmático o intracelular, que ¿para qué servía? El sector intracelular o citoplasmático de una proteína transmembrana iba a servir para conectarse con algún elemento, la mayoría de las veces, del citoesqueleto. Y para poder conectarse con ese elemento del citoesqueleto, ¿qué se utilizaba? Las proteínas intracelulares de Proteínas anclaje. periféricas. Proteínas periféricas llamadas intracelulares de anclaje. Entonces, si yo les pregunto, o la facultad les pregunta, ¿para qué sirve una proteína intracelular de anclaje? Para anclar a otra proteína, ya sea de una célula vecina No, o, o no. intracelares de anclaje. Ah, Que se relaciona con algún elemento del citoesqueleto mediante proteínas intracelulares de anclaje. Bien, ajá. pero ahí me están diciendo lo mismo. Yo le pregunté, ¿para qué sirve una intracelular de anclaje? ¿Qué conecta la proteína intracelular de anclaje? Quiero que me digan bien específicamente qué sector une. ¿Qué con qué? Al sector La membrana intracelular. plasmática, Conecta puede a... ser. Sí, no está mal, ¿eh? No está mal, porque conecta un elemento de la membrana, pero ¿qué sector de la proteína transmembrana conecta? Al sector intracelular con algún elemento del citoesqueleto. Eso. Miren esto. Miren el esquema, el mejor machete, chicos. Una que acá, le estoy preguntando algo que acá dice, primero que nada. Acá le dice, proteínas intracelulares de anclaje. Y les dice, permite el vínculo del sector intracelular o citoplasmático de la proteína transmembrana de adhesión con el citoesqueleto. ¿Sí? El vínculo del sector intracelular o citoplasmático de la proteína transmembrana que sirve de adhesión con el elemento del citoesqueleto. Eso hacen, miren esos circulitos, ¿ven acá? ¿Ven los circulitos que puse acá? Los óvalos. Están Sí, conectando el sector intracelular o citoplasmático, acá también se lo machetean, el sector intracelular o citoplasmático de una proteína transmembrana con un elemento del citoesqueleto. citoesqueleto. Fíjense, entra el elemento del citoesqueleto y el sector intracelular o citoplasmático de la proteína transmembrana, ¿quién aparece? La proteína intracelular de anclaje. Tienen que aprenderse el versito, ¿sí? ¿Qué hace una proteína intracelular de anclaje entonces? Conecta el sector intracelular o citoplasmático de una proteína transmembrana con algún elemento del citoesqueleto. ¿Me están siguiendo en lo que digo? Sí, 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 Cris. Bien. En todo lo que sean las uniones celulares,
las uniones de anclaje. Estas son las dos estrellas que nosotros tenemos que conocer bien. En cada especialización que ustedes estudien, ustedes tienen que prestar atención en cuáles son proteínas intracelulares de anclaje, o sea, cuáles son las proteínas periféricas y cuáles son las proteínas integrales. ¿Sí? Me voy a centrar en estas, en las integrales. Me voy a centrar en las integrales. Atentos a lo que les voy a comentar. Porque esto que aprendieron de las proteínas transmembrana o integrales y sus sectores se aplica a todo lo que van a tener que estudiar en especializaciones de acá en adelante. Ojo con esto que voy a decir. Analicen, razonen, no se enloquezcan, porque es la misma teoría que les vengo explicando. Presten atención. Nosotros tenemos que tratar de aprender cuáles son las proteínas transmembrana y cuáles son las proteínas periféricas. ¿Sí? Mucha atención a esto que les voy a decir. En las uniones de anclaje, que es lo que la facultad más le va a pedir y le va a hacer hincapié a ustedes, ¿cuál es la función de una unión de anclaje? Brindar resistencia, estiramiento, tracción o tensión. De un tejido. Perfecto. Las uniones de anclaje, yo les dije que podían presentarse uniendo qué con qué o qué con qué. Célula con célula o célula con matriz extracelular. Perfecto. Ya sea que la unión de anclaje sea célula con célula o sea célula con matriz, cada una de estas uniones va a presentar o conexión con el filamento de actina o conexión con un filamento, con los filamentos intermedios. ¿Sí? Atentos. Si yo estoy hablando de una unión célula con célula, puede estar vinculada con actina o puede estar vinculada con filamentos intermedios. Lo mismo va a pasar para las uniones célula-matriz. Una unión célula-matriz vinculada con actina, vemos acá, y una unión célula-matriz vinculada con filamentos intermedios. Y miren los cuadros que yo le fui colocando con qué elemento del citoesqueleto se relacionaba a cada especialización. Las dos absortivas con actina. La de barrido o limpieza se relacionaba con microtúbulos. Las dos zónulas se vinculaban con actina. La mácula se relacionaba con filamento intermedio, igual que ¿quién? El hemidesmosoma. El hemidesmosoma. Las dos que tenían llave acá, en la zona lateral, las dos que tienen la palabra adherens, las dos que tienen en su nombre la palabra adherens, son uniones célula con célula. La zónula adherens, ¿con qué elemento del citoesqueleto se relaciona? Con el filamento. Filamento de actina. Filamento de actina. ¿Y la mácula adherens, con qué elemento del citoesqueleto se relaciona? Filamento Con el intermedio. Filamento intermedio. Entonces vengan acá y miren. Unión célula con célula vinculado con actina, zónula adherens. Unión célula con célula vinculado con filamento intermedio, ¿quién? El El desmosoma. desmosoma. El desmosoma o mácula adherens. ¿Hasta ahí me siguen? Las uniones célula con célula, las dos adherens. Sí. Bueno, las proteínas transmembrana que van a aparecer, ojo con esto, las proteínas transmembrana que van a aparecer en estos tipos de uniones, célula con célula, siempre que una célula se tiene que vincular con otra,
va a utilizar proteínas transmembrana para poder conectarse. ¿Cómo se van a llamar las proteínas transmembrana de una unión de anclaje célula con célula? La proteína transmembrana va a tomar el nombre de caderina. Caderina. ¿Sí? La proteína transmembrana de una unión célula con célula va a ser la caderina. Unión de anclaje célula con célula se vinculan mediante caderinas las células que están vecinas una a la otra. Por otro lado, las demás uniones de anclaje son célula con matriz. ¿Qué tenemos en las uniones célula matriz? También una que se relaciona con actina y una que se relaciona con filamento intermedio. Acá tenemos una conexión célula matriz vinculada con filamento intermedio. ¿De quién estamos hablando? Del hemidesmosoma. Del hemidesmosoma. Unión célula matriz vinculada con filamento intermedio, hemidesmosoma. Y la unión célula matriz vinculada con actina es el contacto focal. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Sí. Bien. Cuando una unión de anclaje es célula con célula, la proteína transmembrana que participaba, ¿quién era? La caderina. La caderina. En las uniones célula con matriz, también va a haber una proteína transmembrana que va a ser de importancia. La proteína transmembrana que participa en las uniones célula con matriz es una proteína llamada integrina. Célula con célula, caderina, célula con matriz extracelular, integrina. Eso no se pueden confundir, ¿eh? Si a ustedes te dicen que en el hemidesmosoma las caderinas conectan el interior de la célula con la matriz extracelular, ¿verdadero o falso? Falso. Falso. ¿Por qué? Porque la caderina conecta célula con Célula con célula. célula. La caderina conecta célula con célula y yo le estoy hablando de un hemidesmosoma. ¿Y el hemidesmosoma qué conecta? Célula matriz. Célula matriz. con Entonces, matriz. en un hemidesmosoma, al ser una unión célula matriz, no puede haber caderina. Tendría que estar ¿quién? Integrina. 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 ¿Sí? Bien, perfecto. No cayeron en la trampa. Bien. Ese cuadrito de unión de anclaje va, si ustedes lo miran a esto, está colocado acá también, ¿sí? Las tres que tienen llave más el contacto focal, están las 4 uniones de anclaje que todas brindan resistencia, estiramiento, tracción o tensión. De esas 4, 2 son célula con célula, o sea que tienen como proteína transmembrana la caderina, y 2 de esas uniones de anclaje son célula con matriz, o sea que tienen como proteína transmembrana a la integrina. ¿En qué especializaciones tiene que aparecer caderina entonces? En célula con célula. Pero ¿en qué especializaciones propiamente dichas? En la zónula adherens y en el ¿Laterales? desmosoma. Son la adherens Y en el desmosoma. y en la mácula adherens o desmosoma. ¿Esto está bien en claro? Porque puede ser un trabalengua si no lo voy entendiendo. ¿Me van siguiendo bien? Sí. Sí. Bien. Eso es para las uniones de anclaje, ¿sí? Las zónulas, ustedes en la facultad van a estudiar principalmente, como les dije, las laterales y las basales. Les van a dar bajo el tema, no le van a dar como especializaciones de membrana. Le van a decir uniones celulares. Porque justamente las uniones celulares, ya sea con otra célula o con la matriz, aparecen en el sector lateral y basal de estas especializaciones de membrana. Las apicales, poco y nada. La facultad le va a comentar, sí, que existen. Hace mal la facultad de no comentarle acerca de esto, porque esto después me sirve para
Si bien yo sé que nadie está pensando en otras materias ya ellos creen que en el ingreso se les dio esto, entonces la facultad no le enfoca mucho, los de la siguiente materia creen que ya les dieron, entonces básicamente cuando llega el momento, te dicen, bueno, esto ya aprendieron en el ingreso, así que léanlo de nuevo y listo, ya está dado el tema. Y para eso vos te quedas con cara de pan ahí, como diciendo, pero no, esto no me explicaron. Y si un alumno dice, no, esto no me explicaron, el docente que está adelante dice, este me está verseando. Sí, sí, está en el cronograma del ingreso. Entonces tiene que estar dado. Pero no nos dieron. Ah, no es mi problema. Si el profesor del ingreso no te dio, no es mi culpa. Yo ya tengo acá como que vos ya diste, así que ya estudiaste, así que arreglate solo. Entonces yo igual les voy a comentar la parte apical. Puede que en las preguntas del examen no les hagan mucho hincapié en esto, o que no les pregunten directamente de la parte apical, pero de igual manera son cosas importantes. Si yo no sé cuáles son los elementos absortivos, cuáles son los elementos de barrido, después llego a histología y me dicen, el epitelio respiratorio en su parte baja es cilíndrico ciliado, pseudoestratificado con células caliciformes, y vos no tenés ni idea de para qué sirve. Entonces yo tengo que decirte para qué sirve un cilio. Yo te tengo que contar por qué es importante que se barran las partículas de polvo y bacteria con moco. ¿Sí? Entonces ustedes van a ver, la facultad no va a enfocar en estudiar casi esto, se centran en las uniones celulares, célula con célula y célula con matriz, pero conmigo también van a ver la parte apical, por lo menos lo más general, lo más importante, como para tener una referencia. Porque si me preguntan, me van a preguntar muy básico. Bien. Cuando ustedes entren en la parte de especializaciones de membrana, ¿sí? Cuando ustedes lleguen a este tema, que lo vamos a ver casi entre los últimos, porque es de los que menos se suelen sacar preguntas, ¿sí? Es por ahí de los menos importantes en comparación con otros temas, y también no tan difícil. Si aprenden esto de que les enseñé de las proteínas transmembrana de adhesión e intracelulares de anclaje, bien, después una pavada aprenderse todo el tema. Pero esa es la base, que nadie sabe estudiar el tema. Todos se ponen a memorizar como locos y a repetir como loritos. Si ustedes no aprenden lo que yo les enseñé de proteína transmembrana, de adhesión e intracelulares de anclaje, el tema le cuesta 10 veces más de lo que tendría que costarles. Entonces, ¿qué le estoy diciendo con esto? Para cuando yo llegue a la parte de especializaciones de membrana, este cuadro tiene que estar memorizadísimo. ¿Cuáles son apicales? ¿Cuáles son laterales? ¿Cuáles son basales? ¿Qué funciones tiene cada una de las especializaciones? ¿Con qué elemento del citoesqueleto se relaciona cada uno? ¿Cuáles son las llamadas uniones de anclaje? ¿Cuáles son célula con célula? ¿Cuáles son célula con matriz? ¿Dónde trabajan las caderinas? ¿Dónde trabajan las integrinas? Y después, finalmente, saber en qué órganos aparece cada una. ¿Sí? Pero que con la lógica vamos a saber distinguir bastantes de ellas. ¿Sí? Bien. ¿Qué me interesa comentarles acerca, otra cosita más, acerca de estas especializaciones como para tener una base? Nosotros desde la clase inaugural venimos diciendo, las células son la unidad mínima funcional, morfológica, estructural de todo ser vivo. Sí, ese fue el primer concepto que vimos acerca de una célula. Pero las células, si bien cada una es una unidad funcional individual, como cada organoide también, si lo ponen a pensar, cada organoide dentro de la célula tiene su propia tarea. Pero no todas las tareas se desarrollan completamente de manera independiente. Algunas tareas de los organoides empiezan a realizarse en algunos de ellos y se completan en otros organoides. Bueno, no totalmente igual, pero de manera similar, parecido. Cada célula tiene la capacidad de existir por sí misma, pero es como que yo diga que soy persona y que soy un individuo totalmente independiente que no dependo de las relaciones humanas. Si yo vivo en sociedad, en alguna forma, tengo una dependencia o una relación con la gente que está cerca mío, con la gente que vive cerca de mi casa, con la que me cruzo todos los días. Entonces, parecido,
las células, si bien cada una tiene la capacidad de vivir de manera individual y funcionar de manera individual, las células tenían la capacidad de agruparse para formar lo que se conocen como tejidos. ¿Sí? Después de los tejidos, los siguientes niveles de organización de células van a pasar a formar la asociación de tejidos formaban órganos, la asociación de órganos formaban aparatos y sistemas. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Sí, Cris. ¿Me siguen bien? Sí, Hay que sí. estar Sí, atentos y hay sí. que estar al día, pues se darán cuenta que cada vez hablo un poquito más rápido, más rápido, más rápido, porque se supone que ustedes ya van adquiriendo otro nivel de conocimiento en el cual, a diferencia de la primera clase, que básicamente le hablaba todo en cámara lenta, la membrana plasmática, más o menos le decía la primera clase, y ahora ya estoy hablando más fluido, estoy hablando con otro colega que va a ser profesional de la salud y que se supone que está entendiendo lo que yo estoy diciendo, si fueron estudiando como tenía que ser. Entonces, en la medida que vamos avanzando, el nivel de exigencia va a ser mayor, la concentración que ustedes tienen que tener cada vez tiene que ser mayor, el tiempo de estudio que ustedes se sientan a repasar todo esto tiene que ser mayor. Los fines de semana pasan a segundo plano y se transforman en un tiempo más para dormir y estudiar. Y ese es el camino normal de un estudiante, sobre todo si quiere ingresar a una carrera de este tipo. Ustedes tal vez no lo estén viendo, pero en el momento del examen van a estar compitiendo con otras personas para ganarse un lugar, como cuando el día de mañana te toque ir a buscar trabajo. Vos rendí una residencia en una especialidad para entrar a algo de salud y tenés que competir con otros que están en tu mismo año, ¿sí? Para acceder a un puesto de trabajo. Porque un examen de residencia es tu puesta a prueba previa para que te den el trabajo. En cierta forma te están tratando de evaluar y tratar de ver quiénes son los mejores para poder acceder a ese puesto. Lo mismo pasa acá. Esto es como competir por un lugar de trabajo. Entonces, si ustedes no se preparan de la forma adecuada para rendir ese examen, ¿sí? Le están dando la posibilidad a otro que si estudia más, de que se gane ese lugar. Entonces tienen que verlo de esa manera, ¿sí? Tienen que verlo de esa manera. Entre ustedes ayudarse, ustedes, si se van ayudando entre ustedes, van a sacar mucha ventaja, no solamente individual, sino de forma grupal, para tener más chance ustedes de poder aprobar, ¿sí? Y en general, la academia suele tener un alto porcentaje de los que ingresan a la facultad, pero depende de ustedes, no depende de mí, ni depende de Matías, ni nada por el estilo. Entonces, en la medida que ustedes hagan las cosas como les vamos guiando, que hay que hacerlas, ¿sí? Las posibilidades de que ese lugar sea de ustedes va a aumentar, obviamente. Bien. Entre los diferentes tejidos que nosotros encontramos en el cuerpo, ¿sí? Tejidos, estamos hablando, tejidos, asociación de células. Uno de los principales y más comunes tejidos que aparecen en todos los órganos de nuestro cuerpo, ¿sí? Imagínense que una cebolla fuera un órgano, ¿sí? Si vos vas pelando una cebolla va teniendo como distintas capas. Cada una de esas capas es un tejido diferente. Porque al asociarse tejidos diferentes entre sí, se formaba un órgano. ¿Sí? Visualicen lo que les estoy diciendo y es mucho más fácil de entender. Cada capa de esa cebolla, si la cebolla fuera un órgano, ¿sí? Yo voy pelando, sacando las capas de una cebolla y se van a encontrar con múltiples capas. Cada una de esas capas en un órgano sería un tejido diferente. El tejido que está mirando hacia el interior de un órgano hueco. El tejido que está mirando hacia el interior de un órgano hueco. O en algunos órganos, mirando hacia afuera, hacia la parte más externa, ¿sí? Nos vamos a encontrar con un tejido especializado que se llama epitelio, ¿sí?
Nosotros lo estudiamos generalmente principalmente en la zona más de adentro de un órgano hueco, ¿sí? Porque son los que generalmente estudiamos más, no van a estudiar tanto acerca de la piel en este momento. Se centran más en el estudio de órganos internos de nuestro cuerpo. Hay muchos órganos que en nuestro cuerpo son huecos en su interior, como por ejemplo los del aparato digestivo, que cuando nosotros metemos la comida tiene que ir cayendo por el centro de ese tubo, se va transformando, va descendiendo la comida para llegar hasta la zona intestinal y poder absorberse los nutrientes que van a ser utilizados por nuestro cuerpo. En la parte más interna de un órgano hueco, si este fuera un órgano hueco, imagínense que yo saco un esófago, por ejemplo, y le corto una rodaja de esófago, saco esa rodaja y se las muestro así de frente, van a ver que en el centro tiene un hueco ese órgano. Así como en un organoide, la parte ahuecada de su centro se llamaba luz del organoide o lumen del organoide, de manera similar llevamos esto a un órgano. Y la parte hueca de un órgano en su interior, la parte hueca del interior, se va a llamar luz del órgano. ¿Sí? Fíjense que todo lo que estudiamos en la célula se lo puede llevar a un tejido y de un tejido se lo puede llevar incluso a un órgano. Es todo parecido. La parte ahuecada del interior de un órgano hueco, ¿sí? La parte ahuecada del interior se llama luz o lumen. Por acá, si esto fuera un órgano del aparato digestivo, por ese sector de la luz estaría cayendo la comida. ¿Sí? No son los únicos órganos huecos. En el aparato respiratorio también tenemos una serie de órganos huecos que van a ir trasladando los gases hasta la zona del pulmón para que después el oxígeno pase a la sangre. También son órganos huecos. La vejiga, que se llena de orina, acumula en su interior justamente la orina. Es un órgano hueco. Y así otros órganos huecos también, como por ejemplo la parte genital femenina, vagina, útero, las trompas, todos tienen en su interior una zona huecada que se llama luz. ¿Sí? En la zona de la luz del órgano, la mayoría de las veces, la capa de tejido que se encuentra directamente en contacto con la luz, la capa de tejido que se encuentra directamente en contacto con la zona de la luz de un órgano, esa capa va a ser la capa de tejido epitelial. En histología, que es una materia del segundo cuatrimestre, uno de los primeros temas que ustedes van a tener que estudiar en histología justamente es tejido epitelial. El tejido epitelial puede cumplir con distintas tareas. En el caso de la piel en particular, mientras que la mayoría de los epitelios siempre se encuentran hacia el interior de un órgano, en la piel, el epitelio es la parte más externa. Lo que ustedes están viendo en este momento en su cuerpo, en su piel, es la capa más externa de piel. Pero la piel en realidad se divide en tres capas principales que se llaman epidermis, dermis e hipodermis. Desde más superficial a más profundo, epidermis, dermis e hipodermis. Formando parte de la epidermis, que es la capa más superficial, la que está más hacia afuera de nuestro cuerpo, formando parte de esa epidermis tenemos al epitelio, ¿sí? El epitelio de la piel. Los epitelios se pueden presentar de distintas maneras. Los epitelios pueden aparecer de capa única o de capa múltiple. Los epitelios de capa única se llaman epitelios simples. Los epitelios con muchas capas de células se llaman epitelios estratificados. Y existe un tipo especial que se llama pseudoestratificado, pero que no va al caso. Los epitelios simples tienen una única capa de células. ¿Sí? ¿Qué caracteriza a un epitelio? ¿Qué tiene como característica un epitelio? Fíjense acá, ¿eh? Miren esto. Acá hay un órgano hueco. ¿En qué color estaría representado el epitelio acá? Verde. ¿Eh?
En verde. ¿Verde? No. Lo morado. Lo moradito, lo azulcito, ¿sí? Es lo que está más en contacto con la luz. Miren lo que está, ahí está la luz. Todo esto que ven así irregular es la luz. Así aparece la luz de un órgano, no es tan redondeado como uno piensa, como un tubo. Parece con una forma irregular. Y esta capa de tejido que aparece en azul o moradito sería el epitelio. ¿Cómo se presenta un epitelio? Se presenta como una cubierta celular continua, ¿sí? ¿A qué me refiero con una cubierta celular continua? Me refiero a que en un epitelio una célula se coloca inmediatamente una al lado de la otra. ¿Sí? Profe, una pregunta. Sí. Em, el epitelio se encuentra en la parte superior, ¿cómo era que se llamaba? En la parte superior, O sea, de las tres capas, digamos, ¿o no? ¿de qué capa estamos hablando? Ah, de la piel. Ajá, En la capa más superficial, diría yo. ¿Sí? Está bien, no está mal decir superior, pero conviene más llamarlo superficial, porque está más ubicado hacia la zona externa de nuestro cuerpo. ¿Sí? Cuando algo ok. está más cercano a la superficie externa de nuestro cuerpo, se dice más superficial. Y cuando está más profundamente, más cerca de los huesos, se habla de que un tejido está más profundo. ¿Sí? Vamos a utilizar esos términos, ¿sí? Para que se entienda un poquito Sí, mejor. En la capa más superficial de la piel, que es la epidermis, ahí te vas a encontrar con el epitelio de la piel. ¿Sí? ok. Sí, sí. ¿Qué es un epitelio entonces? Es una cubierta celular continua. ¿Sí? Es una cubierta celular continua. ¿Vieron cuando se colocan, estaba tratando de acordar el nombre, pero no me sale? ¿Vieron cuando se colocan en las veredas, como limitando con la vereda tu casa, separando, que se ponen todas así como maderas una al lado de la otra? No me está saliendo el nombre. Eh, pero como, ¿Empalizadas? claro, como una empalizada de madera, digamos, ¿sí? Se van colocando una al lado de la otra, o a veces se dejan como espacios entre una madera y otra, como para formar como una barricada, como una protección, como un límite de separando tu casa de la vereda, ¿sí? Bueno, de esa misma manera, madera con madera, madera con madera, madera con madera, las células en este caso se colocan de esa manera, se colocan en empalizada, ¿sí? Una célula inmediatamente al lado de la otra, conectándose, por eso decimos que se forma una cubierta celular continua, ¿sí? Y ese epitelio aparece o hacia el interior de los órganos, o en el caso de la piel, hacia su superficie más externa o superficial, ¿sí? Los epitelios pueden cumplir con distintas tareas, pueden tener función de resistencia, función de barrido, función de protección, función absortiva, función, hasta incluso se podría decir, bueno, protectora, ya entra como inmunológica también, porque en el caso de la piel es nuestro principal órgano de defensa. Hay múltiples funciones que van a desarrollar los epitelios. Pero ¿por qué les estoy comentando esto de los epitelios? Después en histología van a estudiar la clasificación, cilíndrico simple, cúbico simple, plano simple. Tiene que ver con las longitudes de las células. Así como nosotros tenemos una longitud y un ancho, ¿sí? Nuestra altura y nuestro ancho corporal, en las células, si un epitelio era de aspectos simples, porque tenía una sola capa de células, como ven acá. Una célula al lado de la otra formando una sola capa de células. Esto no puede representar una gran defensa. Si yo tengo que comparar un epitelio simple con un epitelio estratificado, ¿cuál te parece que sirve como mejor elemento de barrera protectora? ¿Tener una cubierta de únicas células o una cubierta de múltiples células? ¿Qué te sirve como mayor elemento de protección? De múltiples células. Múltiples células. Claro, unas capas múltiples de células formando parte del epitelio. O sea que siempre entre un epitelio simple y un epitelio estratificado
si un órgano tiene que brindar defensa, como el caso de la piel, sería lo más coherente que tuviera un epitelio simple o estratificado. Estratificado. Bueno, ahí aprendieron algo. Si la piel es nuestro principal órgano de defensa, ¿sí? Así como la célula tiene su membrana plasmática y todo lo que está afuera, bacterias y demás pueden querer infectarla, ¿sí? En nuestro cuerpo, si nosotros fuéramos una célula, nuestra piel sería nuestra membrana plasmática, ¿sí? Y la piel es el primer contacto con el exterior. En el exterior, por más que ustedes vean lo que estén viendo en su casa, en todas las superficies que están alrededor suyo hay bacterias. En el aire hay bacterias, ¿sí? Microorganismos, parásitos, un montón de cosas que van a tratar constantemente de ellos sobrevivir, y si te tienen que infectar a vos para sobrevivir, lo van a tratar de hacer para subsistir como especie. Nuestro cuerpo tiene que tratar de protegerse frente a esos posibles agresores. Entonces, a la hora de elegir un epitelio, si yo sé que la piel es un órgano de defensa, nuestra primer defensa, nuestra principal defensa del cuerpo. Vamos a suponer que estamos seleccionando guardias de seguridad. Si ustedes tienen que seleccionar guardia de seguridad, quieren contratar un guardia de seguridad para su casa, está bien que el aspecto en sí no va a hablar mucho de lo que pueda hacer o no como guardia, pero ¿quién le va a dar un poquito más de confianza para guardia de seguridad de su casa? ¿Un chico de 13 años, flaquito, que todavía no terminó ni su crecimiento? ¿O un tipo más grande, robusto, y que vos lo veas que hasta te da miedo la cara de verlo nomás? ¿Qué elegirían ustedes para que proteja su casa? ¿Eh? Pregunto. ¿Eh? Al que tiene características beneficiosas, por así decirlo. Como Claro, o que sea, al que no le agarra el viento y se lo lleva, ¿se entiende o no? tal cual. Tal cual. Entonces, al grandote y feo es. Claro, pues si le pones un fachero, capaz que te quieren entrar a robar y todo. Capaz que le quieren robar el corazón y todo, ¿no? No te conviene que sea muy fachero, ¿no? Bien feo. Bien, entonces, analicen esa perspectiva. ¿Quieres cerrar ahí? Analicen eso que estamos diciendo, ¿sí? ¿Por qué se lo doy con ejemplo? Porque por ahí sea más sencillo de entender, pero piensen en esto. A la hora de que tuvieron que darle un epitelio a la piel, dijeron, bueno, estamos hablando, se sentaron así todas las células a hablar de la piel y dijeron, estamos buscando protección, estamos buscando un elemento de seguridad, porque afuera hay un montón de agresores que nos quieren infectar. ¿Qué elegimos? ¿Elegimos un epitelio simple o elegimos un epitelio estratificado? Lo lógico va a ser que la piel tenga un epitelio estratificado, porque si querés formar una barricada que te proteja de todo lo que está afuera, que hay un montón de cosas que están afuera, incluidos los rayos del sol, que te pueden matar un montón de células, ¿sí? Vos tenés que tratar de seleccionar tu personal, tus tejidos, de la forma que te puedan brindar lo que vos querés realizar. Si la piel es su función ser el principal órgano de defensa, ¿sí? Lo lógico sería poner un epitelio estratificado que a la hora de hablar de epitelios es el que más resistencia te va a dar frente a las agresiones que pueda sufrir el cuerpo. ¿Está? Bien, entonces, un epitelio estratificado aparece a nivel de la piel, ¿sí? Un epitelio estratificado aparece a nivel de la piel. Todos los epitelios, sean estratificados o sean simples, todos los epitelios siempre van a estar apoyados sobre un elemento que corresponde a la matriz extracelular, que es lo que está señalizado en verde en cualquiera de estos dibujos, ¿sí? Sería lo que está señalizado
también en verde acá, ¿sí? Todos los epitelios van a estar apoyados sobre una estructura de la matriz extracelular que se conoce como lámina basal, ¿sí? Se conoce como lámina basal. Hace un rato les dije que las células tenían especializaciones de membrana apical, lateral y basal, y lo dijimos en otras clases también. Las especializaciones de membrana basal van a estar mirando justamente hacia ¿quién? Hacia la lámina basal. Hacia la lámina basal. Perfecto. Eso tiene que ser su guía. Para saber cuál es el sector o dominio basal de una célula, ustedes busquen la lámina basal y la cara de la célula que esté mirando hacia la lámina basal va a ser el sector o dominio basal. ¿Por qué les digo eso? Y porque la forma en que se dibuje una célula puede variar. Yo puedo dibujar una célula así. Si la célula es esa y yo veo que la lámina basal está acá abajo, ese sector es el basal. Ese sector que va desde acá hasta acá, está mirando hacia la lámina basal, ese va a ser el sector o dominio basal de esa célula, de esa membrana plasmática. En este caso, el sector completamente opuesto al basal, atentos a esto, el sector completamente opuesto al basal, una vez que yo identifiqué el sector o dominio basal, que es el que está mirando hacia la lámina, el sector completamente opuesto al sector basal, sería este, va a ser el sector o dominio apical. Sector o dominio apical. Y miren esto. El sector basal, ¿hacia quién miraba? Hacia la lámina basal. Hacia la lámina basal. Hacia la lámina basal, que es un elemento de la matriz. Debajo de la lámina basal siempre se va a encontrar un vaso sanguíneo. Debajo de la lámina basal va a haber un vaso sanguíneo que está acá. Esto que está acá. A partir del cual el epitelio se va a nutrir. La sangre que está trasladando ese vaso sanguíneo va a ir soltando los nutrientes para que esos epitelios se nutran. Bien. Sector o dominio basal de una célula epitelial mira hacia la lámina basal. Sector apical, que es el sector completamente opuesto, va a ser el que va a estar mirando justamente hacia la luz del órgano. El sector apical es el que mira hacia la luz del órgano, ¿sí? O en el caso de la piel, es la que mira más hacia la superficie. La cara de la célula que mira más hacia la superficie externa es el sector apical. Pero dijimos que los epitelios se presentaban como una cubierta celular continua. O sea que al lado de esta célula, ¿qué se supone que tiene que haber? Otra. Otra célula. Otra célula. Acá va a haber otra célula. Acá va a haber otra célula. ¿Sí? Vamos a juntarla un poquito más. Acá va a haber otra célula. ¿Sí? Pa. Vámonos. Acá va a haber otra célula. Eso, ahí está, ahí mejoró. ¿Sí? Y bueno, entonces, si el sector que mira hacia la lámina basal se llama sector o dominio basal, el sector que está en el lado opuesto mirando hacia la luz se llama apical. El otro sector que me queda va a ser un sector que va a estar mirando hacia la célula vecina. Todo este espacio está mirando hacia la célula vecina, igual que este otro espacio de acá. Está mirando hacia la célula vecina. Como intermedio entre lo apical y lo basal, en el medio, entre ellos dos, queda el sector o dominio lateral de una célula epitelial.
¿Sí? Sector o dominio lateral de una célula epitelial. Entonces quiero que en forma sencilla me digan el dominio, cómo se llama, y hacia dónde se orienta en una célula. El sector o dominio apical se orienta hacia la luz, o sea, mira hacia la luz del Hacia la luz del órgano. órgano. Bien. La lámina basal El está, dominio sector basal. ajá, mira hacia la lámina basal, Ahí está. que conecta con los vasos sanguíneos que hace que se nutra. Perfecto. Después tenemos el lado lateral, que es el que conecta con la célula vecina. El que mira la célula vecina, que se llama sector lateral o dominio lateral. Bueno, Sí, ahí dividimos en forma sencilla. No sé si se dieron cuenta, pero dividimos en 3 tipos de sectores a la propia membrana plasmática. ¿O no? sí. El sector de la membrana plasmática que mira hacia la zona de la luz se llama apical. El sector que mira hacia las células vecinas se llama sector o dominio lateral. Y el sector que mira directamente hacia la lámina basal se llama sector o dominio basal. Teniendo en cuenta esto, sectores apical, lateral y basal, ¿sí? Teniendo en cuenta esto que les acabo de decir, justamente las especializaciones de membranas se dividían de esa manera. Se llaman especializaciones de membrana apical a las que están en el sector que mira hacia la luz de una célula epitelial. En el sector o dominio apical suelen solamente aparecer estas 3. Esto es para localizar a cada especialización. En este sector apical, mirando hacia la luz, pueden aparecer. No es que aparezcan las 3 siempre, ¿eh? Dependiendo del tejido, de la célula que nosotros estemos hablando, pueden llegar a aparecer estas que están acá. Porque las especializaciones de membrana apical corresponden microvellosidades, estereocilios o cilios o sinocilios. Entonces, si a ustedes te hablan, te dicen, ¿no? Que en la zona apical el tejido fulano de tal tiene como principal tarea la absorción de nutrientes. De las apicales, ¿cuál ya sabes que no va a estar ahí? Los cilios y Claro. sinocilios. El cilio sinocilio te dije que sirve como barrido. Entonces, si yo te digo que un órgano tiene en su sector apical una función absortiva, yo ya voy a decir, me acuerdo que Cristian me dijo que los de función absortiva apicales son las microvellosidades o los estereocilios. O sea que alguna de esas 2 seguramente aparezca en un tejido que sea funcionalmente absortivo, en un epitelio que sea de función absortiva. Ejemplo, en el intestino. ¿Sí? Después más adelante, cuando pasemos ahora al siguiente tema, ya en la siguiente clase, que vamos a meternos en la parte de transporte, en algún momento yo les voy a comentar acerca de los procesos de transporte en la absorción de los nutrientes. Y ahí ustedes van a poder ver justamente una célula epitelial, esta va a ser una célula epitelial justamente, todo esto que ustedes ven acá es una célula epitelial. Presten atención, estas son las especializaciones de membrana que aparecen, que en este caso es de función absortiva. Son las microvellosidades, aparecen en el intestino. Acá está la parte ahuecada del órgano, que es la luz. Entonces esto es microvellosidad. En clasificación, una microvellosidad está en la zona apical, o sea que esto en naranja, ¿qué sería? La luz. La luz. La luz del intestino. Ahí está cayendo la comida, ¿se entiende? Ahí va a estar cayendo la comida. Entonces las microvellosidades aparecen en la zona apical. ¿Qué sector o dominio es este? El dominio lateral. Lateral. El dominio lateral, y acá abajo estaría el dominio basal. No está la lámina basal puesta acá porque no iba con el dibujo, pero está el vaso sanguíneo como guía. Miren,
El que mira hacia la luz es el apical, el que mira la célula vecina es el sector o dominio lateral, y el sector que mira hacia la lámina basal se llama sector o dominio basal. Lo mismo que les comentaba. Llegado el momento, cuando vean este dibujo, recuerden que se trata de absorción de nutrientes en el intestino y estamos viendo una célula epitelial. Y en su parte apical, una especialización de membrana apical de función absortiva que es la microvellosidad. Cuando yo veo un órgano en el microscopio, veo una célula, me acerco a su epitelio, yo veo la zona huecada del órgano. Ah, mira, esa es la luz del órgano. A ver, y Cristian me dijo que cercano a la zona de la luz, la capa de tejido inmediatamente en contacto con la luz es el epitelio. Me acerco al epitelio, amplío la imagen y veo las células del epitelio. Ah, mira, tiene forma de epitelio simple, tiene una capa única. Bien. Está una al lado de la otra como una empalizada. Perfecto. Como una barricada de células una al lado de la otra. Y mirá, en la parte apical se ven unos pelitos así como que salen. Puede tratarse de una microvellosidad. ¿Sí? Un montón de microvellosidades. No es que hay una en cada célula. Hay entre 2000 y 3000 por cada célula. De estas puntitas que sobresalen, estas prolongaciones que se ven acá con formas de dedos, ¿sí? Estas son las microvellosidades, pero hay entre 2000 y 3000 por cada célula. Al formarse esas prolongaciones de membrana, en número de 2000 o 3000, imagínense que yo tire toda esa membrana. Te queda una superficie súper amplia. Las microvellosidades, estos pliegues de membrana, estas evaginaciones de membrana que se producen, ¿sí? Estas prolongaciones de membrana que se generan en la parte apical, hacen lo mismo o algo parecido a lo que hace nuestro cerebro. Miren la pavada que estoy por decir, ¿eh? Pero tiene todo que ver. El cerebro está dentro del cráneo. El cerebro tiene un montón de células que tienen que conectarse eléctricamente entre sí para trabajar, pero es un complejo sistema que tiene que estar ocupando un pequeño espacio. Le dijeron, tenemos para vos este espacio, encárgate de ocupar solamente ese espacio. La cantidad de información que maneja el cerebro no tiene nada que ver con el tamaño que él tiene. La cantidad de información que maneja un cerebro es sumamente superior. Y si vos pensás en la cantidad de información que tiene y ves el tamaño, vos decís, ¿cómo puede ser que algo tan complejo ocupe solamente este espacio? Lo que hace el cerebro es formar pliegues. Hace pliegues, hace pliegues, hace pliegues, hace pliegues. Entonces, al formar pliegues, ocupa poco espacio, pero aumenta su área de superficie. Se va plegando sobre sí mismo. Y al hacer estos pliegues, te permite tener una gigante área de superficie ocupando un pequeño espacio. Lo mismo hacen estas especializaciones de membrana. Al vos tener tantos de estas prolongaciones, 2000 o 3000 por célula así, esperando absorber cosas, te aumentan la superficie de absorción sin necesidad de que tu célula esté grande en tamaño. Tenés una célula chiquitita con un montón de dedos así, listos para absorber cosas, aumentan la superficie de absorción sin necesidad de aumentar el tamaño de esa célula. ¿Se entiende a lo que voy? Sí. Sí, ¿Todos me siguen a lo que voy? Sí, ¿Tiene lógica lo que estoy diciendo? Por lo menos. sí, profe. Más o menos bien. No, bien. Bien. Igual después vamos a darle otro toque de información cuando llegue el tema, ¿sí? Pero siempre lo que les quiero decir es que las especializaciones van a aparecer en el órgano donde tengan que aparecer. No es que aparecen todas en todos los órganos. Aparecen en el tejido en particular, en el órgano en particular, en que tengan que desarrollar su tarea. Por eso es importante saber qué hace cada especialización. Y si vos sabés que qué sé yo, el órgano fulano tiene que barrer, y bueno, vamos a ponerle cilios.
el órgano fulano tiene que soportar grandes estiramientos porque continuamente tiene cambios de tamaño, se ve sometido a estiramiento, y le tendrás que poner unas potentes uniones de anclaje para que le den resistencia al tejido, para que se tironee y no se desgarre, no se termine rompiendo. ¿Sí? Y así van a tener que ir pensando de acuerdo al tejido que estemos hablando. Ustedes se supone que van a tener la capacidad de autoanálisis, y si ustedes conocen lo que yo les voy comentando, el fulano, tal especialización hace esto, yo al pensar, después digo, tal órgano hace esa tarea, entonces tiene que tener tal cosa, tal cosa, tal cosa. ¿Sí? De a poquito van a ir ampliando todo ese conocimiento, pero la especialización de membrana va a aparecer en el sector, en el tejido que tenga que desarrollar esa tarea. Lo que sea función absortiva siempre tiene que estar en la zona apical, porque en la luz es donde van a viajar las cosas que yo tengo que después tratar de absorber. ¿Cómo pasa con la comida y los nutrientes que trae? Bien. Ya verán este apunte, este dibujo, digo, donde van a estudiar transportes en el proceso de absorción de nutrientes, pero está relacionando una célula epitelial con membrana plasmática, con transporte, ¿sí? Para que ustedes conozcan lo que dijimos en la primera clase, de que los nutrientes se absorben por el intestino y van a la sangre para después ser distribuidos. Bueno, vamos a estudiar de forma más concreta cómo ocurre ese proceso de absorción de nutrientes, principalmente la glucosa, que es nuestro principal combustible, para ser llevado hacia la sangre, y la sangre siempre es la encargada de decir, tengo todo esto y bueno, vamos a repartir, repartiendo, repartiendo, repartiendo. Porque acuérdense que les dije el otro día, hay una cierta concentración de glucosa en la sangre que si se sobreleva por encima de los valores normales, se dispara una alerta de elevación de glucosa y la sangre va a tratar de volver a un equilibrio bajando esas concentraciones de glucosa. Entonces empieza a distribuir en todos los tejidos para darles una fuente de energía. ¿Sí? Después vamos a hablar de todo esto. Un hermoso despelote le dice. Ya sabemos por qué se llaman apicales, laterales y basales, ¿sí? Dependiendo de qué sector de la membrana esté ocupando, si están mirando hacia la luz, se llamará apical; si está mirando hacia la parte de la célula vecina, se llamará el lateral; y si mira hacia la lámina basal, se llamará sector o dominio basal. Depende de cómo me dibujen la célula, depende de cómo me dibujen la célula. Porque uno asume que siempre lo de arriba es apical, lo de abajo es basal y lo de los costados es lateral. Pero si te cambian el dibujo, la teoría tenés que aplicarla de la misma manera, con lo que yo te dije. Si está apoyado sobre la lámina basal, va a ser sector o dominio basal. O sea, ¿qué quiero decirte con todo esto? Yo te puedo cambiar perfectamente el orden del dibujo. Y te puedo dibujar estas células. Esta es tu célula ahora. Y acá está la célula vecina. Y acá está la otra célula vecina. Vos ves un dibujo que acá está cayendo los nutrientes. Acá están cayendo los nutrientes. Entonces, este lugar donde caen los nutrientes, ¿qué sector va a ser? Apical. Lámina basal. Apical. Esta es la luz del órgano. Entonces, considerando eso, ¿qué sector es este en la membrana Apical. plasmática? La apical. Exactamente. Ahí está la apical a la derecha en mi dibujo. Cambió completamente. ¿La teoría? No, la teoría es la misma. Tenés que saberlo aplicar al dibujo. ¿Sí? ¿El sector que mira hacia la célula vecina? Lateral. Sectores laterales. Este es el sector o dominio lateral de la célula, mirando hacia la célula vecina. Perfecto. Entonces, ¿a quién le tengo que colocar acá? Al basal. A la lámina basal. Esta Lámina sería basal. nuestra lámina basal. Y ahí, cercano nomás, seguramente debe andar algún Vaso sanguíneo. vaso sanguíneo por ahí, pasando. Bien. Entonces, ese sector que están mirando hacia la lámina basal, ¿qué va a ser? ¿El sector o dominio? Basal. Basal. Basal.
Por eso se llaman especializaciones de membrana apical, especializaciones de membrana lateral y especializaciones de membrana basal. Porque me están orientando qué espacio de la célula, qué espacio de su membrana están ocupando. Se puede hacer una pregunta tan simple como ¿cuál de las siguientes no es una especialización de membrana lateral? Y me ponen sonula occludens, macula adherens, nexo, microvellosidad. Ahí la pregunta es bien fácil. Me están diciendo que básicamente yo distinga la clasificación del cuadro general. La que no es lateral ahí es la microvellosidad. Pero tengo que aprenderme el cuadro primero para contestar esa pregunta fácil. Si yo no sé el cuadro de clasificación y con qué elementos citoesqueleto se relaciona, es lo básico y la tarea que realiza, no puedo contestar ningún tipo de preguntas. Tengo que saber cuáles son de la zona apical, tengo que saber cuáles son de la zona lateral, cuáles son de la zona basal, que básicamente es el hemidesmosoma al que estudiamos, ¿sí? Y encima ya estamos macheteándonos de que el hemidesmosoma, que es el único que aparece en la lámina, en el sector de la membrana basal, conecta con la lámina basal. Entonces, y la lámina basal era de la matriz. Entonces, el hemidesmosoma, ¿es una unión célula con célula o célula con matriz? Célula con matriz. Célula con matriz. ¿Dónde lo verificamos? Y lo verificamos acá. Lo verificamos acá. A ver si Cristian tiene, o me está hablando pavada, o está diciendo algo que tiene coherencia. Unión célula matriz, en este caso conectada con filamento intermedio, hemidesmosoma. O sea que en el hemidesmosoma, ¿qué proteína integral tendría que aparecer? La integrina. Eso, eso. El que no está conectado en la clase no tiene chance de entender lo que estoy diciendo. Depende mucho de la concentración que tengan, ¿sí? Por eso es importante que vayan al día. Parece fácil biología, no es difícil. Hay que buscarle la vuelta, pero exige algo fundamental. Ir al día, ¿sí? Y en el momento de la clase estar al máximo con el cerebro totalmente despabilado y concentrado en lo que estoy diciendo. Por eso no es lo mismo mirar la clase grabada a estar en la clase en vivo. Porque esto le exige a ustedes esa conexión en todo momento, mirando lo que estoy mostrando, analizando el dibujo, escuchando lo que estoy diciendo, ¿sí? Por eso le insistimos con que entren en las clases. Pero hay que ir al día, eso sí, fundamental, desde el primer día se lo dijimos. ¿Se va a aprender biología? Y la verdad que sí, bastante. Pero depende de qué tan bien vayan siguiendo las clases. Yo trato de darle todo siempre con conexión, con coherencia, tratando de simplificar todo lo más que puedo. Pero el punto clave para que todo vaya bien es que ustedes vayan al día. ¿Ah? Bien. ¿Vamos hasta acá? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? No, profe. ¿Nada de nada? No. Bueno. ¿De qué manera la sonula occludens entonces participa en esto? La sonula occludens, yo siempre la definí como un patobica celular. ¿Sí? Un patobica básicamente lo que hace es cuidar un determinado lugar para tratar de evitar el paso de ciertas personas que me resulten peligrosas o que puedan llegar a causar algún tipo de problema. ¿Sí? Bueno, imagínense una célula, otra célula, ¿sí? Acá tengo, fíjense, una célula, otra célula, y esta es una membrana plasmática.
La membrana plasmática cumple la tarea de ser una barrera de permeabilidad selectiva. Si una sustancia quiere atravesarla, tiene que pasar o directamente entre los fosfolípidos, si sus características le ayudan a trasladarse directamente entre los fosfolípidos, o pueden necesitar de la ayuda de una proteína para poder hacerlo, cuando sus características no la favorezcan a pasar. ¿Sí? Pero como en todos lados, si acá está la puerta de acceso a un lugar, acá va a haber una fila de sustancias queriendo ingresar, ¿sí? Siempre por el transportador específico. Acuérdense que si hay glucosa que transportar, todas las glucosas van a estar como formando fila sobre un cierto transportador para trasladarse. Si hay sodio que trasladar, todos los sodios van a estar en un determinado transportador para trasladarse, ¿sí? No es que cualquier sustancia se puede mandar por cualquier transportador. Entonces, el transporte realizado a través de la membrana es como que vos entres a un lugar y donde estás entrando te revisan, te piden el documento, ¿sí? Te piden una serie de cosas como para darte el visto de que vos puedas pasar al lugar. La barrera de permeabilidad selectiva que constituye la membrana plasmática sirve para justamente evitar que cualquiera se pueda meter al interior de la célula. Entonces, ¿qué puede pasar acá? Atentos a esto. ¿Qué puede pasar acá? Vamos a suponer que mi membrana plasmática estuviera así. ¿Sí? Ahí hice bastante grande el espacio para hacerlo más notorio nomás. Pero vamos a suponer que hubiera un espacio acá entre una célula y otra. Si acá yo tengo un montón de elementos haciendo fila para tratar de ingresar, ¿sí? A través de esta proteína, ¿a quién le gusta hacer fila para ingresar a un lugar? ¿A quién le gusta esperar para que lo atiendan? Entonces, ¿qué puede pasar con estas situaciones? Si acá hubiera un espacio entre una célula y otra, alguno que otro se va a salir de ahí. Por ejemplo, está haciendo fila una bacteria para tratar de infectarnos, quiere ir hacia la sangre. Podemos comer alguna bacteria con algún alimento que esté en mal estado, pero si lo estamos introduciendo al cuerpo, el estómago lo trata de eliminar produciéndole ácido clorhídrico. Ah, vos entraste a tratar de infectarme, tomá guacha. Y le larga ácido clorhídrico para tratar de matar a la bacteria. La va a matar la mayoría de las veces, sí. Pero hay bacterias que, no sé, ahora, bueno, no tengo nada a mano, pero hay bacterias que han podido desarrollar mecanismos de defensa frente a ambientes que sean peligrosos. Entonces, hay bacterias que, por ejemplo, generan como una especie de cubierta por fuera de ellas que las protege de la acción del ácido clorhídrico. Hay bacterias resistentes al ácido clorhídrico, que incluso viven dentro del estómago y el ácido clorhídrico ni les tinga. Y hay otras que, si bien no viven ahí, han desarrollado la capacidad de protección frente a ambientes extremos, frente a ambiente peligroso. Entonces, ¿qué hacen? Cuando se están acercando al esófago, vienen en el esófago, van a caer en el estómago, y las bacterias hacen como que se colocaron una frazada arriba de ellas, como protección. Entonces, cuando pasan por el estómago, el ácido clorhídrico está tratando de matarlas, pero ellas protegidas por esa cubierta, esa frazada, el ácido no les hace nada. Cruzan el estómago, se van al intestino delgado, y cuando llegan al intestino delgado dicen, listo, ya no hay ácido. Se sacan la cubierta y siguen su camino. Las bacterias son procariontes. En teoría, células menos evolucionadas que nosotros. Pero se la amañan bastante bien para sobrevivir. Y de hecho siguen causando muchas complicaciones en la salud de la persona. ¿Sí? Esto es solamente un ejemplo de los tantos que han desarrollado como para protegerse, ellas también como especie, proteger su extinción, que no ocurra. Entonces, ¿qué pasa?
¿Es probable que una bacteria llegue hasta la zona intestinal, por más que haya pasado por el ácido clorhídrico al estómago? Y puede pasar que sí. Entonces, esta bacteria, vamos a suponer que era uno de los elementos que estaba haciendo fila. Pregunto, ¿les parece coherente que en nuestras células haya un transportador de bacterias? No. Y no, es como que, bueno, pasá y asesiname. Dale, dale, pasá así. ¿Qué, veniste a robarme y a matarme? Bueno, dale, pasá. O sea, no tiene coherencia. Pero escuchen bien esto. Ya voy a ir cerrando porque solamente le voy a hacer una intro y vamos a continuar en la siguiente clase. La bacteria, vamos a suponer que se hace la viva, ella sabe que no va a poder pasar por una proteína, porque cuando llega una proteína le dice, hola, ¿vos quién sos? Soy una bacteria y vengo a infectarte y a matarte. Obviamente que la membrana plasmática no tiene transportadores para bacterias y obviamente no la va a dejar pasar a través de la membrana. Entonces, como la bacteria sabe que no tiene chances para poder ingresar por un transportador, porque no existen transportadores, la bacteria, ¿qué trataría de hacer? Si este espacio entre las células estuviera libre, completamente libre, la bacteria va a tratar de meterse por ese espacio intercelular para llegar a la sangre. Si eso llega a pasar, la bacteria se multiplica en la sangre y se distribuye básicamente por todo nuestro cuerpo, produciendo una infección generalizada que en la mayoría de los casos, si no lo reconoces rápido, te termina matando. Entonces, ¿conviene dejarle este espacio entre células completamente libre para que cualquiera se pueda meter por ese espacio intercelular? No. No. Tenemos que colocar un patobica. Para eso es importante un patobica. Entonces, en ese sector donde aparece la zónula occludens, las membranas están muy cerca entre sí. Primero que nada, se considera que en ese punto realmente existe fusión de membranas. Las membranas plasmáticas están prácticamente tan cerca que se considera que en ese sector las células están fusionadas. ¿Sí? Las membranas plasmáticas toman un verdadero contacto íntimo entre ellas, formando como una especie de abrojo adhesivo que es difícil de despegar para poder pasar por ahí. Tener una estructura con abrojos que está fuertemente adosada una membrana con la otra, de tal manera que donde está la zónula occludens, el espacio intercelular está completamente sellado. Se considera una barrera hermética. ¿Qué haría en este caso? Al fusionar las membranas y en ese lugar colocar proteínas transmembrana para vincular a una célula con otra, eso cierra el espacio intercelular. Estas proteínas que ustedes ven en verde, azul y rojo, eso es para señalizar proteínas que forman esa barrera hermética frente al pasaje de sustancias. Por más que la bacteria se haga la loca y quiera pasar por acá, cuando llega al sector, al espacio, al sector de unión entre una célula y la otra, va a tratar de buscar como un callejón para tratar de entrar de todas maneras para llegar a la sangre. Pero es importante que esté presente este patobica acá. La zónula occludens aparece prácticamente en todos los epitelios de nuestro cuerpo, porque es un elemento importante para evitar que haya algún infiltrado que no quiera pasar por la membrana. La célula le dice, si vos querés ingresar a mí, tenés que tener un transportador. Si tus condiciones no te favorecen a pasar porque sos grande, hidrofílica o tenés carga eléctrica, vos tenés que buscarte una proteína para poder ingresar. Si la proteína te deja pasar, listo, pasá. Pero si no tenés proteína para trasladarte, no te voy a dejar entrar. Entonces, como la bacteria sabe que a ella no la van a dejar entrar y ella se tiene que tratar de alguna manera llegar hasta la sangre, ese es su objetivo máximo, ¿sí? Va a tratar de meterse por otros lugares. Entonces la célula tiene que tener algún elemento que evite que haya infiltrados. ¿Qué hace?
pone proteínas transmembrana como guardias de seguridad. En ese sector donde aparecen los patobicas, el espacio que queda entre una célula y otra, espacio intercelular, ¿sí? Que mira, ¿está en qué sector de la membrana? ¿Apical, lateral o basal? Lateral. Lateral, ¿sí? En el dominio lateral aparecen las zónulas, máculas y fascias, nosotros ya lo habíamos dicho. Entonces, en este sector, en el dominio lateral de la célula epitelial, van a aparecer una serie de especializaciones en este punto, ¿sí? Que van a conectar a una célula con otra. Y una de las tantas especializaciones de membrana lateral es la zónula occludens. Función: forma una barrera de hermeticidad entre células epiteliales. Forma una barrera hermética entre células epiteliales vecinas. Imagínenselo como un patobica, imagínenselo como las dos partes de un abrojo pegadas, que son difíciles de despegar. Entonces, de esa manera, si un elemento quisiera pasar por ese espacio intercelular, no lo puede hacer. Porque cuando se quiere meter por el callejón para no estar esperando la fila, porque saben que no la van a dejar por entrar por la fila, como que para entrar vos escuché que están pidiendo documentos sí o sí, y vos no trajiste tu documento. Entonces vos buscas una puerta alternativa donde no te pida nadie el documento. La bacteria sabe que ella no va a poder entrar a la célula, porque no la van a dejar pasar. Entonces busca un caminito, a ver, ya me voy a meter. Y cuando se está tratando de meter hacia el espacio intercelular, aparece un patobica ahí y le dice, ¿a dónde te vas? No, yo tengo acá el paso. No, acá nadie pasa. La zónula occludens se encarga de hacer eso. Sellar el espacio intercelular. ¿Para qué sirve eso? ¿Es un elemento de protección? ¿Les parece o no? Sí. 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 Es un elemento de recontra de protección. Si esto no hubiera en los tejidos epiteliales, cualquiera llegaría a la sangre como se le cantara. Nadie le da la suficiente importancia a la zónula occludens. Nadie le da la suficiente importancia a la zónula occludens. Cuando yo lo estudié, tampoco veía que mis profesores me daban mucha importancia a la zónula occludens. Entonces yo para el ingreso lo estudié, sí, bueno, sí, vamos a ver cómo está formada, para qué más o menos sirve. Pero nadie me dijo, pero mirá que esto sirve por esto, para lo otro. Cuando me tuve que poner a estudiar para enseñarlo, te vas dando cuenta de cosas que realmente no se le da la suficiente importancia. Vos le preguntabas a cualquier médico o cualquier kinesiólogo acerca de la zónula occludens y no van a recordar ni qué mierda hacía. Pero sin esto, básicamente, hasta podría decir que sería incompatible la supervivencia de nuestro cuerpo. Cualquier microorganismo que ingresa a tu cuerpo, si se puede trasladar por el espacio intercelular la sangre, estamos en el horno. Entonces, es un elemento muy protector, ¿sí? Forma una barrera hermética entre las células epiteliales, permite el paso de transporte en el espacio intercelular o lo bloquea. Lo bloquea. Ahí está otra cosa que tienen que anotar. La zónula occludens bloquea el traslado de sustancias por el espacio intercelular. Bloquea el traslado de sustancias por el espacio intercelular. Una sustancia quiere pasar por ahí, no lo va a poder hacer. Porque está el patobica. Cierra el espacio intercelular. Genera una barrera de hermeticidad en el epitelio. ¿Hasta acá me siguen? Sí. Bien. Pregunto. Supongo que ya se estarán haciendo una tarjeta que diga zónula occludens y atrás las cosas que les estoy comentando. Para especializaciones de membrana ya tiene esta tarjeta armada y ya es un avance. Tarjetas para especializaciones de membrana. Zónula occludens. Ubicada en la membrana lateral. Forma una barrera de hermeticidad en el epitelio. Es similar a un abrojo en el cual las membranas están completamente fusionadas entre sí.
Utiliza proteínas transmembrana para sellar el pasaje de sustancias por el espacio intercelular, bloqueando este traslado, evitando que cualquier sustancia pueda viajar libremente por ese espacio y alcanzar la sangre. ¿Qué más hace? Si yo cerré el espacio intercelular, le dicen, no, por acá vos no pasás. Si querés pasar, le dicen a la bacteria, andá y hace fila nomás y esperá a ver si el transportador te deja pasar. O sea, al estar presente la sonula occludens, a la sustancia que quieran trasladarse, ¿sí?, no le queda otra opción que sí o sí atravesar la membrana plasmática. No le dan alternativa. O sea que podríamos decir, recién dijimos que bloquea el traslado de sustancias por el espacio intercelular. Y fomenta a que si una sustancia quiere ingresar a la célula o llegar a la sangre, ¿sí?, ¿cuál va a ser su única alternativa? La membrana. Ingresar a la través de la membrana. membrana plasmática. Para atravesar la célula hacia el otro lado. Vamos a suponer que el componente quiere ir hacia la sangre, ¿sí? Si el elemento quiere ir hacia la sangre, no le va a quedar otra alternativa que atravesar toda la célula, básicamente. Pero para poder ingresar tiene que hacerlo a través de la membrana plasmática. ¿Y este es un transporte selectivo o no selectivo, el de la membrana? Selectivo. Selectivo, recontra selectivo. Entonces, vamos nuevo. Al estar la sonula occludens, cierra el traslado de sustancias, evita el pasaje de sustancias por el espacio intercelular, pero fomenta o estimula al traslado a través de la célula, pasando por la membrana. ¿Y cómo se llamaba el transporte que se ocurría a través de la célula? Transmembrana. Transcelular. Y Transcelular. transporte a través de la célula se llama transporte transcelular. Como la transitosis. ¿Se acuerdan o no? Sí, sí. Mm. Entonces, ampliamos lo que dijimos de la sonula occludens. La sonula occludens bloquea el traslado de sustancias por el espacio intercelular, pero promueve o estimula el transporte transcelular. O sea, en forma de palabras sencillas, al sellar el espacio intercelular, no le deja otra alternativa a que la sustancia tenga que atravesar la membrana plasmática si quiere ingresar. ¿Sí o no? Sí. Entonces, se podría decir que la sonula occludens, al fomentar el traslado transcelular, hace que los transportes sean más específicos y selectivos. Sí. Perfecto. Anoten eso. Otra tarea de la sonula occludens, entonces. Cierra el espacio intercelular, promueve el traslado transcelular, haciendo que el transporte sea más selectivo y específico. ¿Querés pasar? Bueno, pasá, hace fila. Primero que nada, hace fila, porque hay otros que están queriendo entrar antes que vos, y me tenés que mostrar quién sos y por qué querés entrar a la célula. ¿Puedo repetir otra? Es una forma de controlar quién ingresa. ¿Cómo? Que si puedes repetir una vez más, por favor. Bloquea el espacio, el traslado de sustancias por el espacio, ¿qué? Intercelular. Intercelular, y promueve el transporte Transcelular. a través de la célula o transcelular, haciendo que el transporte sea más Selectivo. selectivo Específico. y específico. ¿Me van siguiendo? Sí, Cris. Eso es lo más importante de sonula occludens. Después se puede llegar a nombrar, anótenlo si quieren. La sonula occludens es un elemento que forma parte de unas barreras
que se llaman barreras hematotisulares. La sonula occludens forma parte de lo que se denominan barreras hematotisulares. Después probablemente les comente, pero no ahora, ¿sí? Es para más adelante, en realidad, por ahí. Pero, bueno, no puedo con mi genio. Esperen un poquito. Tengo el diablito acá y el angelito acá. Uno me dice, largalos, ya se quieren ir a su casa, ya se quieren ir a comer. Y otro me dice, no, Cristian, comentale lo que es la barrera hematotisular. Que se caen de hambre para que estudian kinesiología, está diciendo Eso, el diablito me está diciendo eso. Justo recién me dijo eso. Ahí están las apicales laterales y basales. Después vamos a ver este power, ¿sí? Estereocilios, sinocilios, todo eso es apical. Y en la parte, miren cómo se ven los cilios. Los barrenderos. Son escobas. Vos veis, son escobas. Son pelos de escoba. Son parte lateral, son la occludens, son la adherens, mácula adherens o demosoma, nexo, unión gap. Este no importa. Y los, bueno, punto adherens tampoco. Estas son otras que son de menor importancia. Y las basales, el hemidesmosoma. ¿Sí? No, esperen, si yo tampoco me cociné todavía. Aguanten, vamos a cagarnos de hambre todos juntos. Qué mierda. Son los occludens. Función, espacio sellado extracelular o intercelular, lo mismo. Después vamos a hablar de las proteínas, ¿bien? Lo de la creación de dominios es lo que tengo que cerrar la idea. Acá está el dibujo. Ahí está la sonda occludens. Si un elemento se quiere trasladar, no lo puede hacer por ese lugar, tiene que hacerlo directamente a través de la membrana. Haciendo que de esa manera haya realmente un control estricto de quién pasa y quién no. ¿Sí? No cualquiera va a pasar. Y en parte es gracias a la presencia de sonula occludens. Porque si el espacio intercelular estuviera totalmente libre, cualquiera podría ingresar a la sangre. Acá le van a aparecer unos dibujos. Vamos a tratar de ver ahí. Ah, bueno, acá están las barreras. Barreras hematotisulares. Hemato viene por sangre. ¿Sí? Hemato viene por sangre. ¿Sí? Hematotisulares. Si bien aparecen en prácticamente todos los órganos de nuestro cuerpo, la sonula occludens es importante para formar estas barreras que les voy a comentar, que se producen entre la sangre y otro tejido. Hemato viene de sangre. Tisular significa tejido. Eso guárdenlo en su cabeza para siempre, porque van a escuchar 1000 veces la palabra tisular, tisular, tisular. ¿Y qué miércoles era esto? Tisular hace referencia a tejido. Hemato a sangre. O sea que si yo estoy hablando de una barrera hematotisular, estamos hablando de una barrera entre la sangre y un tejido. ¿Sí? ¿Por qué es importante esto? Y porque desde la sangre ya se trasladaron sustancias en la sangre, pero no tengo que dejar pasar cualquier sustancia hacia cualquier tejido. Hay sustancias que pueden ser irritativas, dañinas, que no puedo dejar entrar a determinados tejidos. Entonces se van a formar barreras hematotisulares. Una de ellas se llama, hay 3 barreras hematotisulares importantes. Una se llama hematoencefálica. La barrera hematoencefálica es una barrera entre la sangre y el encéfalo, que es una parte del sistema nervioso central. A lo largo del tiempo, hubieron distintos criterios para considerar que una persona estaba muerta. ¿Sí? ¿Para dónde saltó este? ¿Por qué les comento esto? Siempre hubieron distintos criterios para saber si una persona estaba muerta o no. Algunos decían que cuando se desarrollaban pérdida de las funciones del movimiento, ya se consideraba que la persona estaba muerta. Después se dieron cuenta que algunos estaban quietos por un rato, pero eso no significaba que estén muertos.
Resulta que después de un buen tiempo que estaban como en coma o qué sé yo, se reanudaba de nuevo, volvían a la normalidad y, entonces no estaba muerto. Yo pensé que ya estaba muerto si estaba quieto. Bueno, fueron cambiando las percepciones de muerte, ¿sí? En un momento se pensó que si el corazón paraba ya la persona estaba muerta, ¿sí? Que ya no se podía hacer nada si el corazón paraba. Hoy en día saben que hacer un RCP y capaz que le saca de esa situación de parate de nutrientes y de oxígeno y capaz que la persona se salva completamente sin ninguna secuela. Y así fueron cambiando los conceptos de muerte. Hoy en día, el que se considera como más actualizado es la muerte del sistema nervioso, ¿sí? La pérdida irreversible de las funciones del sistema nervioso es el criterio de muerte actual. Entonces, al sistema nervioso hay que tratar de protegerlo como sea. Por eso es importante que pongamos un candado de máxima seguridad para que las sustancias no puedan pasar cualquiera y tomar contacto con el sistema nervioso. El sistema nervioso es un tejido muy especializado, pero que también es muy susceptible al daño, ¿sí? Como una super máquina, pero a la vez es la máquina que ante menores estímulos probablemente en algún momento se te queme, ¿sí? Y deje de funcionar. O sea, hay que protegerlo al máximo. Se colocó una barrera hematoencefálica, ¿sí? Hay otra barrera que aparece también, pero en la zona testicular. Es otra hematotímica. Hematotisulares son todas, pero hematotisulares hay tres. Hematoencefálica, primera. Hematotesticular, segunda. En el testículo se producen los espermatozoides, ¿sí? En el testículo se producen los espermatozoides. ¿Les parece que desde la sangre al testículo hay que dejar pasar a cualquier sustancia libremente? Y no, adentro están las células que van a unirse con otras células sexuales para formar nuevos individuos en la especie. O sea que esas células que van a dar origen a otros seres de la misma especie, que van a garantizarnos la supervivencia de la especie, la continuidad de la especie, a esas células que se están fabricando ahí, hay que protegerlas al máximo. Estamos hablando de supervivencia de la especie. Entonces, ahí vamos a poner otro candado muy fuerte, otra barrera hematotisular, hematotesticular. De tal manera que no cualquier sustancia pueda pasar hacia la zona del testículo y que pueda tomar contacto con los espermatozoides, porque si se modifican químicamente o se los daña, van a traer trastornos en las siguientes generaciones. Tercer barrera. Acá les muestra, esto es la hematoencefálica, ya está. Acá les muestra un poquito más, fíjense, acá está la sangre, acá están las células neuronales, esto es parte de la hematoencefálica, me acerco. Ese cuadrado es este cuadrado. Y les muestra que en la zona lateral, este es el epitelio del vaso sanguíneo, y les muestra que en la zona lateral está fusionada la membrana. Entonces, si una sustancia está acá en la luz, ¿sí? Si una sustancia está acá en la luz y se quiere trasladar hacia la neurona, tiene que atravesar sí o sí completamente la célula epitelial del vaso sanguíneo. Si esta sustancia se quiere hacer la loca y quiere pasar por el espacio intercelular, se encuentra con la zónula occludens. Entonces, cuando esa sustancia quiere pasar por el espacio intercelular, rebota. No puede pasar por ahí. ¿Sí? Ahí le está mostrando la función de hermeticidad de la zónula occludens.
encefálica, hematotesticular, y existe una tercera que se llama hematotímica. ¿Sí? Hematotímica. El timo es un órgano que aparece en la zona del tórax. ¿Sí? En la zona del tórax. En el tórax, que está formando parte de nuestra zona central del cuerpo, todo esto se llama tronco, incluye tórax, abdomen y pelvis. En la parte más superior, la parte más alta, está el tórax. El tórax está formado por dos espacios que contienen los pulmones, envueltos por una bolsa, por decirlo así, que se llama pleura. Entonces esos espacios ocupados a los costados por la pleura y los pulmones se van a llamar cavidades pleuropulmonares. Entonces es general nomás, ¿sí? Como para que ustedes se ubiquen. Entre los dos pulmones queda un espacio, ¿sí? Entre los dos pulmones queda un espacio. Si yo rompo acá, veo los pulmones rodeados por las pleuras y en el medio un espacio relleno de cosas, ¿eh? Relleno de cosas. Pero entre los pulmones queda un espacio. Ese espacio que queda entre los pulmones y las pleuras se llama mediastino. Mediastino. A ese mediastino, anatómicamente, se lo divide en un mediastino anterior, mediastino medio, mediastino posterior. Algunos lo subdividen en superior e inferior, y al inferior lo dividen en anterior, medio y posterior, anatómicamente hablando. No importa eso. Pero en la zona donde aparece el corazón, que es el mediastino anterior, también aparece el timo. ¿Sí? El timo es un órgano que tiene una función defensiva. ¿Sí? El timo corresponde a lo que se llaman órganos linfoides o órganos linfáticos. ¿Sí? Que corresponden a un elemento de nuestro sistema inmunológico. ¿Sí? Van a escuchar hablar de linfocitos T y linfocitos B. Esto tiene que ver con linfocito en timo y linfocitos en vaso, que es otro órgano del cuerpo. ¿Sí? Es como para que asocian nomás. Pero escúchenme. En el timo es un órgano que está hasta la adolescencia solamente. ¿Sí? Ustedes ya probablemente ya estén transformando su timo, se va involucionando ese órgano y se termina transformando en tejido graso. Es un órgano transitorio que dura hasta la adolescencia, un poco más, y después se termina transformando en tejido graso. ¿Sí? Está a cargo de la maduración de los linfocitos T, que son órganos de defensa, células de defensa. Entonces estamos hablando, escuchen bien, hematoencefálica, hematotímica, hematotesticular. 3 cosas importantes para toda especie. Estamos hablando de protección de la vida. Si se te muere el sistema nervioso, se considera que la persona está muerta. Hematoencefálica, protección de la vida. Hematotímica, protección de tu sistema de defensa. Porque te protege a los que están madurando ahí adentro, que son los linfocitos T. Es un candado gigante que mientras que tus soldados están creciendo y están madurando, nadie puede entrar ahí. Si va a entrar alguien de forma muy controlada, pero no cualquiera. Por eso es importante la barrera hematotímica. Son como lugares de especial protección. Hematoencefálica, protección de la vida, porque si se te enferma el sistema nervioso, muere el sistema nervioso, cagaste. Hematotímica, por el timo, protección de las células de defensa, hasta que maduren. Vos estás entrenando a tus soldaditos ahí adentro,
No podés dejar que cualquiera entre y te los mate a todos los pendejitos que son unos mini soldados que te van a proteger más adelante. Tenés que protegerlos hasta que se maduren y salgan a servir de defensa a tu cuerpo. Hematotímica. Y hematotesticular. Tenés que proteger a los espermatozoides porque ellos, si se juntan con otra célula sexual, van a formar un nuevo individuo. No puede dejar que cualquiera entre en contacto con los espermatozoides y te los mate. Cualquier sustancia. Entonces, barrera hematotesticular, protección de la especie, de la supervivencia de la especie. Hematotímica, protección a nuestro sistema de defensa. Y hematoencefálica, protección a la propia vida. Para eso sirven las barreras hematotisulares. ¿Sí? Así se lo ve al microscopio. Las llaman también, por ese aspecto, uniones estancas. Ese nombre creo que no les di, así que anótenlo. ¿Sí? Uniones estancas. Son estos algunos de los nombres, creo que casi todos les di. Bueno, este te hace referencia en inglés también, pero te das cuenta de que está hablando de la sonula occludens. ¿Sí? Unión apretada, unión apretada. ¿Por qué le llaman unión apretada? ¿Qué les parece? Porque están muy juntas tanto las dos células y la unión material en sí. Están muy pegadas las membranas entre sí, como un adhesivo, como un abrojo. Entonces, por eso en inglés unión apretada. ¿Sí? O unión oclusiva o de sellado. Dijimos que producía un sellado al espacio intercelular. Fíjense cómo los nombres incluso de la especialización toman coherencia después de toda la explicación que les hice acerca de la sonda occludens. ¿Sí? Perfecto. Lo único que quedó por nombrar ahí es lo que les decía acá. Crea dominios en la membrana. Esta es la última característica, anótenla y con eso vamos a ir cerrando. Crea dominios de membrana. Apical y vasolateral. Lo que está arriba es apical, lo que queda al costado y abajo sería el sector vasolateral. Y ustedes dirán, pero Cristian, vos me dijiste que si teníamos la célula epitelial acá, ¿sí? Teníamos las células epiteliales acá, ahí está la célula vecina, esto era lo apical, al costado estaba lo lateral y acá estaba lo basal. ¿Por qué ahora me decís apical y vasolateral? Perfecto, está bien. Yo te digo lo siguiente. A la hora de hablar de dominios de membrana, tenés los tres sectores que yo te comenté hoy al comienzo. Sector basal, si mira hacia el sector de la lámina basal. Sector lateral, si mira hacia la célula vecina. Y sector apical, si mira hacia la zona de la luz del órgano en cuestión. Pero entonces, ¿por qué decís que crea dominios en la membrana apical y vasolateral? Bien, acá va la respuesta. Entre el sector apical, en conexión con el sector, entre el sector apical y el sector lateral, acá aparece la sonula occludens. Estableciendo límites bien precisos. Si acá está la sonula occludens, esto es apical y desde ahí para abajo es vasolateral. ¿Sí? Establece límites bien precisos entre la zona apical y el resto, que es el sector vasolateral. Es un límite bien preciso. Pero, ¿por qué les dije apical lateral y basal por separado? Porque entre el lateral y el basal no hay un elemento bien preciso que te marque un límite, que vos digas hasta acá llega lo lateral y acá empieza lo basal. Solamente tenemos de referencia que esté mirando hacia la célula vecina o hacia la lámina basal, pero no hay una barricada, un patobica separando realmente el sector lateral y el sector basal. Se habla de dominio apical, lateral y basal, pero si queremos establecer límites bien precisos para dividir la membrana, el único elemento de división es la sonula occludens, que te permite
estableciendo límites bien precisos, dividirte en un sector que Apical. apical y todo lo que queda del resto, ¿qué sería? Vasolateral. Vasolateral. Por eso hablamos de vasolateral. Porque entre el sector lateral y el sector basal no hay un límite bien fijo, como sí lo es las proteínas de la célula occludens. Entonces, por eso decimos que crean dominios de membrana apical y lateral y forman barreras. Ahí están las barreras hematotisulares, ¿sí? Y con eso cierro por hoy. Vamos a comentar, ¿sí? La clase que viene, ya ahora lo podría hacer, pero ya lo repodrí. Así que vamos a dejarlo para la clase siguiente, pero es simplemente que tengan esto en presencia. Todo lo que les comenté, obviamente, ya adelantamos un montón para esta parte que es la que más me lleva de especializaciones de membrana, que lo vamos a ver un poco más adelante. Vamos a recordar todas estas cositas que son las más difíciles, ya con tiempo van a tener como para después repasarlas, pero en síntesis, al estar presente la célula occludens, se crea un dominio apical y un dominio vasolateral. Si una proteína es colocada en el dominio apical, solamente se puede mover por la fluidez de la membrana en ese dominio apical. Esta proteína se quiere pasar al dominio vasolateral y el patoica no solamente es, no, acá no pasás para el elemento que esté afuera. Si una proteína se quiere mover por la membrana hacia el sector vasolateral, si ella está en la parte apical, la célula occludens le dice, hasta acá llegas vos. No, pero yo quiero ir un rato para... No, vos estás trabajando en la parte apical y te quedás en la parte apical. No, pero yo un ratito nomás ya vengo. A mí no me importa lo que vos quieras. Vos te quedás en la parte apical. A ese nivel de pesada es la célula occludens. ¿Por qué? Porque esa proteína tiene función en ese sector. Después les voy a comentar, cuando lleguemos a la parte de absorciones de nutrientes y traslados en la célula intestinal, les voy a mostrar, estudien para ese momento esto que les estoy diciendo. Y cuando veamos a la célula intestinal, les voy a decir, ¿se acuerdan de la célula occludens? Que hacía esto y esto y esto y no le dejaba pasar la fulana al otro lado. Ah, sí, me acuerdo. Bueno, acá te voy a contar por qué. ¿Sí? Y ahí le voy a contar, ¿qué pasaría si yo dejo moverse libremente a cualquier proteína por el sector apical y un rato por el sector basal? Al sector apical y un rato por el sector basal. Se complica a tal punto que se pierde completamente la tarea que tienen que realizar las células y eso puede desequilibrar la célula y terminar matándola. A ese punto es importante que cada proteína esté en su sector. No es que la célula occludens es forra, que no le quiere dejar ir a descansar un ratito al sector vasolateral. No. La célula occludens se pone su papel de patoica protector a que no puedan pasar por el espacio intercelular, pero también tiene que limitar el movimiento de las propias proteínas de la membrana. Porque si se salen de su lugar, desequilibran los transportes, te mata la célula y chao. Entonces, tiene que ser una barrera realmente estricta, ¿sí? Así que bueno, con eso terminamos lo que es factores que limitan la movilidad de una proteína. Si una proteína está en un sector determinado, solamente se puede mover dentro de ese sector. Entonces, de esa manera, estaría limitando a que la proteína se mueva siempre acá, en el sector apical nomás. No puede ni una apical pasar al sector vasolateral, ni una vasolateral pasar al sector apical. Siempre están circunscriptas a su dominio. Y eso va a permanecer así. Clase siguiente, entonces, seguimos con lo que tenga que ver con propiedades de la membrana, ¿sí? Una vez que cerramos con propiedades de membrana, asimetría, autosellado, autoensamblado, permeabilidad, ¿sí? Ya pasamos a hablar de transporte a través de la membrana. No sé si quieren hacer alguna pregunta en particular. Corto el video.